¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a otro webinar de ZKTEC o Latinoamérica. Muy bien. ¿Qué veremos? ¿Qué tema veremos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a ver lo que son las soluciones de control de acceso. En realidad, ¿qué es control de acceso? Y también algunas ideas para proyectos, algunas ideas de integración que tal vez les puedan ser muy útiles para utilizar en diferentes tipos de negocios. También vamos a ver cuál es directamente la necesidad de nuestro cliente. Ok, les recuerdo, este webinar es clasificación tipo B, es un webinar meramente comercial con información del mismo ramo. Ok, bueno. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias también a nuestro amigo, nuestro compañero Edwin, que está aquí con nosotros. Se nos va a apoyar con todas las respuestas que ustedes tengan mediante el chat que tienen en la parte superior del lado derecho. Cualquier duda que ustedes tengan, con gusto, él los va a poder apoyar. Si necesitan, como hablamos de que es un tipo comercial, si necesitan precios de equipos, necesitan características de equipos, necesitan saber información sobre los dispositivos, todo esto lo pueden corroborar directamente con el personal de ventas. Cada uno de ustedes actualmente ya tiene una persona de ventas asignada. Perfecto. Ok, nuevamente gracias a todos por asistir el día de hoy y tomar un poco de su tiempo. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es solución de control de acceso, proyectos e ideas que podemos aplicar a futuro sobre el mismo. Ok, primero, básicamente vamos a ver qué es un control de acceso, para qué es este sistema, qué es lo que realmente nos va a permitir realizar. Nosotros recuerden que tenemos que definir por qué es control de acceso y qué es tiempo y asistencia. ¿Por qué? Actualmente la problemática más universalmente conocida es cuando nosotros confundimos funciones de control de acceso y funciones de tiempo y asistencia, ¿ok? Si nosotros confundimos ambas funciones, básicamente estamos confundiendo como lo que fuese administración y seguridad electrónica, porque control de acceso es parte de la seguridad electrónica. Control de acceso básicamente es un sistema electrónico que nos va a restringir el acceso a un área determinada. Nos va a restringir directamente con un periodo de acceso que nosotros vamos a configurar. Obviamente tenemos muchas funciones opcionales para utilizar en el mismo. Podemos utilizar varios modos de verificación y cómo podemos... Se fue el audio, ¿me escuchas? Ok, ¿cómo podemos definir lo que es un control de acceso y tiempo de asistencia? Básicamente por la opción que estamos comentando, que nos va a negar el acceso a un área determinada. Ok, como comentaba, es muy importante que no confundamos las funciones de control de acceso con las funciones de tiempo y asistencia. Ok, si nosotros brindamos o vendemos un equipo de tiempo y asistencia para que sea utilizado con un software de control de acceso, vamos a tener problemas. Y esos problemas obviamente nos van a generar soporte. Y al generar ese tipo de problemas con soporte, obviamente podemos afectar la imagen de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque básicamente estamos vendiendo algo de lo cual no tenemos conocimiento, cuál es la función o cómo debiese de ser la función exacta del dispositivo. Okay. También debemos de recordar que control de acceso básicamente es la función de varios dispositivos electrónicos, entre estos relevadores, los cuales realizarán la integración con otras empresas terceras o con otros dispositivos como una puerta, un torniquete, una cantonera, un pestillo, un motor, etcétera. Básicamente nosotros podemos iniciar cualquier dispositivo mediante un relevador de control de acceso. Ok, la definición. Definición de control de acceso. Tenemos dos diferentes opciones. Tenemos el sistema de control de acceso autónomo, que todos nosotros lo conocemos como standalone. Y tenemos el sistema de control de acceso en red, que es el sistema de control de acceso monitoreado, el cual vamos a monitorear en tiempo real. ¿Okay? En anteriores presentaciones, nosotros siempre hemos recomendado que se realice una definición por clase de aplicaciones cada vez que ustedes están utilizando o van a ofrecer sistemas de control de acceso, ya sea aplicación pequeña, mediana o grande, ¿ok? Entonces, un sistema de control de acceso autónomo sin comunicación
Estamos hablando de un equipo el cual nos va a solamente solucionar el acceso, pero no vamos a tener funciones avanzadas como el monitoreo en tiempo real o la descarga de usuarios. Estamos hablando de un equipo básico, por ejemplo un X7, ¿ok? Y el sistema de control de acceso en red, estamos hablando de las funciones avanzadas, estamos hablando, por ejemplo, de un panel o de la controladora. En estos dispositivos nosotros vamos a tener una conexión en red continua, la cual nos va a permitir monitorear en tiempo real el dispositivo, hacer la sincronización de usuarios, realizar una visualización de reportes, entradas, salidas, quién entró, quién modificó parámetros, quién creó reglas, etcétera. Vamos a modificar absolutamente, perdón, vamos a monitorear absolutamente todo lo que suceda con nuestro dispositivo. Aquí tenemos también que definir que actualmente ZK maneja dos tipos diferentes de dispositivo, los cuales los podemos denominar como standalone y otro dispositivo que básicamente son las controladoras, ¿okay? Que también no son todos totalmente compatibles con absolutamente todos los softwares. Los sistemas de control de acceso en red. Básicamente, estos son totalmente vinculables o los podemos integrar a una red ya existente. Recuerden que actualmente todas las oficinas, todos aquellos negocios, el 99% de los mismos ya cuentan con una red estructurada. Ya cuentan con una red estructurada con la cual nosotros lo único que tenemos que hacer es básicamente agregar este panel de control de acceso. ¿Ok? También podemos agregar una cámara, también podríamos agregar un equipo de tiempo y asistencia. Entonces ya tendríamos todo vinculado bajo la misma red, una solución completa dentro de una red local, lo cual es sumamente cómodo para nuestro cliente. Integraciones. Aquí tenemos una información muy importante, ¿ok? Actualmente, el control de acceso, el 100% de las instalaciones de control de acceso, el 80% de estas manejan actualmente una integración con videovigilancia. Estamos hablando de que el 80% están manejando no solamente control de acceso, sino que también videovigilancia. Actualmente, como todos sabemos, la tecnología es algo que siempre está en movimiento constante de innovación. ¿Ok? Entonces, nuestro cliente ya no solamente requiere una solución, sino que requiere una solución innovadora, una solución tecnológica, algo que le haga ver mucho mejor que a los demás, que la competencia. Básicamente, sería darle un juguete nuevo a un niño. ¿Ok? El 20%, el 20% de estas de las instalaciones o del mercado de control de acceso actualmente es solamente control de acceso, es solamente aquel integrador que va a dicha aplicación y nos instala un control de acceso que nos va a hacer solamente la apertura de la puerta. Estamos hablando de que el 20% es solamente una instalación básica de control de acceso sin integración con algún otro dispositivo extra. Ok, el 40%, aquí hay otro dato muy importante que también debemos de conocer y debemos de asegurarnos de recordarlo. El 40% del mercado de control de acceso ya ha instalado en los alrededores, ya instalado en los alrededores, se cuenta con una integración con terceros. ¿Ok? ¿Cuál es la integración? Básicamente yo instalo un equipo ZK, lo puedo integrar con cualquier otro dispositivo, ya de cualquier otra marca. ¿Por qué? Porque en el mercado global también debemos de cuidar ese tipo de integraciones. Ustedes actualmente conocen compañías de control de acceso, las cuales, por ejemplo, manejan sus propios modos o sus propios métodos de proximidad. Obviamente no podemos decir nombres de compañías, pero por ejemplo existen empresas que crean sus propias tarjetas de proximidad, las cuales no son compatibles con algunos otros dispositivos. Esto nos puede generar muchos problemas. Lo más funcional y lo más previamente recomendable es siempre utilizar empresas las cuales tengan opciones de integración con terceros. ¿Okay? Exactamente, utilizar empresas o utilizar un panel de alguna empresa que si en un futuro se me llegase a dañar
el lector que va conectado al panel, yo tenga la opción de utilizar un lector de cualquier otra marca, el cual pueda ser compatible con este panel. De esta manera, no vamos a cerrar a nuestro cliente a que solamente esté usando una sola empresa, un solo método un solo método de control de acceso. Debemos de asegurarnos de que podamos brindar algo totalmente que sea integrable y obviamente que lo puedan utilizar a futuro con diversas empresas. Consideraciones, recomendaciones de ZK para un proyecto. Ok, probablemente algunos de ustedes ya observaron esta recomendación que actualmente hace ZK en algún webinar anterior. Es muy importante verla nuevamente, es muy importante dárselas nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar estas consideraciones. Entre más las veamos, más vamos a recordarlas, ¿ok? ¿Qué tenemos que considerar para tomar un proyecto? Recordemos que un proyecto es algo muy importante, necesitamos brindar una verdadera solución y usualmente, lo, la verdadera ganancia se encuentra en los proyectos, no en integraciones o instalaciones pequeñas. Si nosotros tomamos proyectos grandes, nosotros podemos generar una mayor ganancia económica y de esta manera tendríamos una mayor estabilidad directamente con este proyecto. Pero recordemos que tenemos que brindar una solución que sea exactamente la que necesita nuestro cliente, si no es que podamos mejorar. ¿Okay? ¿Qué tenemos que considerar para un proyecto? Bueno, básicamente el número de usuarios para el proyecto, para la aplicación. Esto es muy importante. Recuerden que si nosotros tenemos una instalación o un proyecto en el cual se nos está pidiendo control de acceso solamente para 100 usuarios, hay que brindarle un control de acceso para 200, para 300. Nunca hay que brindar el exacto, nunca hay que quedarnos en el límite del requerimiento del cliente. Tenemos que brindar siempre un poco más de la solución que actualmente se nos pide. ¿Ok? También tenemos que saber el número de puertas a controlar para definir si solamente podemos brindar un control de acceso tipo standalone o podemos brindar un panel de control de acceso. Tenemos que definir también el tipo de lectoras, si se va a utilizar lectores de entrada, de salida o solamente botones para la liberación de las puertas. En caso de que el cliente necesite solamente botones, estamos hablando de que no es un requerimiento muy elevado, solamente necesita la apertura de las puertas mediante algún dispositivo de contacto seco, pero si el cliente en realidad necesita tener un reporte exacto de entradas y salidas de todos los empleados, obviamente estamos definiendo que él necesita lectores de entrada y de salida. Tenemos que ver también el tipo de verificación deseado, ya sea tarjeta, huella, teclado, etcétera, tipo de puertas, chapas, electroimán, pistones electromagnéticos. Esta es una opción también muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Recordemos que existen miles de tipos de puertas en el mercado. Existen puertas que abren hacia solamente el lado derecho, el lado izquierdo, que abren en 360 grados. Hay puertas que abren en su totalidad hacia adentro, hacia afuera. De esta manera nosotros podemos definir qué clase de chapa, electroimán o pistón magnético podemos instalar. La distribución de las puertas, recordemos que en eso entra el tipo de comunicación de los lectores. Yo puedo tener un panel instalado en mi oficina, el cual el lector se va a encontrar ubicado probablemente a 10 metros de distancia, aunque yo puedo utilizar comunicación WAN. Pero ¿qué pasa si el lector va a estar conectado probablemente a 500 metros de distancia? Bueno, entonces ahí ya estamos cambiando el tipo de comunicación y podemos utilizar comunicación RC485, ya que recuerden que la comunicación RC485 actualmente nos llega a soportar hasta 1000 metros de distancia en conexión de lector con panel o de panel a un puerto serial en una computadora para que el mismo panel sea monitoreado. ¿Okay? Distribución de las puertas a controlar, tenemos las funciones del dispositivo necesitadas. ¿Qué clase de funciones necesita? Recuerden que los equipos tienen más de 39 funciones en realidad. ¿Cuántas podemos conocer? Probablemente 5, probablemente 10, pero una de estas funciones se puede aplicar en una aplicación de acuerdo a la necesidad del cliente. En un momento vamos a ver ideas sobre lo mismo. El nivel de seguridad. Es muy importante el nivel de seguridad. Estamos hablando que control de acceso en un inicio
inicio comentamos que el control de acceso es parte de la seguridad electrónica. ¿Ok? Entonces, el nivel de seguridad requerido siempre debe de ser importante. No es lo mismo que yo conecte un dispositivo standalone en la puerta de mi oficina, desde el cual voy a estar alimentando mi electroimán o mi chapa magnética. Si alguien llegase y arrancase el dispositivo de la pared, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente la puerta va a permanecer abierta. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, instalo un panel de control de acceso? El panel de control de acceso lo puedo instalar en un área totalmente restringida, totalmente aparte, desde donde se va a estar alimentando mi electroimán. Y si alguien llegase a arrancar el lector, no va a suceder nada. Lo único que va a suceder es que nadie va a poder verificar, pero la puerta va a permanecer cerrada. Recordemos, recordemos que al momento de tener una entrevista con nuestro cliente, nosotros tenemos varias opciones para brindar al mismo. Nosotros podemos brindarle solamente la solución que él nos está pidiendo. Si él nos pide, él nos da los requerimientos, nosotros cubrimos los requerimientos y se los brindamos y eso es todo. Podemos manejarlo de esa manera o podremos brindarle un extra. ¿Qué es un extra? Hablarle de las funciones extras que tenemos en los equipos, funciones extras que tenemos en el software y, mucho más importante, si hablamos de las funciones de seguridad. Si yo hablo de una función de seguridad extra que le estoy dando de manera gratuita a mi cliente, aparte de la solución, por ejemplo, la huella de amago, es una manera, estoy ganando la confianza de mi cliente para poder convencerlo y de esta manera realizar la transacción. También tenemos funciones de asistencia o control de acceso. Tenemos que definir cuál de estas dos funciones es la que nosotros en realidad debemos o es la que necesita nuestro cliente. ¿Okay? ¿Para qué brindarle ambas si en realidad no lo va a utilizar? ¿Okay? Y por último tenemos los requerimientos especiales. Recuerden que actualmente ZK está manejando un soporte en proyectos. Si ustedes tienen un proyecto, nosotros podemos darles el soporte, nosotros podemos modificar firmware, podemos modificar hardware. ¿Para qué? Para que ustedes puedan brindar esa solución al proyecto que actualmente tienen. Ok, hace unos momentos platicábamos acerca de la distribución o más que nada la definición de los diferentes tipos de acceso. Es muy importante, como comentábamos, que nosotros definamos estos tres diferentes tipos antes de brindar una solución o tratar de brindar esa solución. ¿Por qué? Bueno, yo puedo tener en su caso algún cliente que me esté pidiendo un equipo de control de acceso sin configuraciones difíciles. Lo único que me puede pedir es, oye, yo quiero un dispositivo en la puerta, que todos los usuarios pongan su huella y les abra la puerta, así de fácil. No quiero reportes, no quiero sensor de puerta, lo único que quiero es que registre a los usuarios y los que estén registrados me abra la puerta. Entonces estamos hablando de un nivel de acceso típico, un nivel de acceso muy básico. En un nivel de acceso avanzado, por ejemplo, una aplicación más profesional, por ejemplo, un banco, por ejemplo, algún club deportivo, nosotros tenemos opciones como zonas horarias, combinación de desbloqueo, podemos conectar un sensor de puerta, podemos conectar, de hecho podemos utilizar la función de la alarma de amago. Para muchos que no sepan qué es la alarma de amago, actualmente ZK lleva años manejando una función que se llama huella de amago o huella de coacción. Si tienen el software en inglés, ustedes van a encontrar la función como Duress Alarm. Cuando ustedes registran la huella de un usuario en el software, les aparece una interfaz y una ventana de color azul donde podemos seleccionar la huella que vamos a registrar y en la parte derecha nos aparece un pequeño recuadro que dice Duress Alarm. Si nosotros seleccionamos el cuadro y registramos la huella, estamos registrando una huella de amago, que es muy diferente a las huellas registradas de manera normal. ¿Para qué nos va a funcionar? Bueno, si yo estoy ingresando a mi oficina, ¿ok?, y una persona me está amagando, me está secuestrando y me está obligando a que yo abra la oficina, yo no voy a abrir la oficina con mi huella normal, voy a colocar mi huella de amago. En este caso, al momento de colocar la huella de amago, la puerta se va a abrir de manera normal, sin ruido alguno, pero la única diferencia es que me va a enviar una alarma a la computadora desde donde se está monitoreando en tiempo real el software. Me va a enviar una alarma, va a aparecer mi fotografía, va a aparecer el evento
va a decir mi nombre, va a decir, por ejemplo, Antonio Hernández, Goya de Amago, puerta 1 y mi fotografía. De esta manera el personal de seguridad que se encuentra en el área, al visualizar este evento, va a poder acudir y ayudarnos con el tema que está sucediendo al momento. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones que actualmente tiene un cliente o por qué el cliente opta por tener control de acceso? Creo que todos sabemos que en realidad no optan por tener un control de acceso porque, bueno, no tengan nada que hacer con su dinero o porque se les ocurrió tener un control de acceso. No, en realidad nuestros clientes están optando por tener mayor seguridad. ¿Ok? ¿Qué es la seguridad? Actualmente todos sabemos que en toda Latinoamérica la seguridad es un tema muy complicado. La seguridad es un tema del cual se habla en todo momento. De hecho, la seguridad hoy en Latinoamérica ya es una necesidad. Y todas aquellas necesidades básicas, todos sabemos que son negocio. Entonces, la seguridad actualmente ya es una necesidad básica de las oficinas, ya es una necesidad básica de todas las aplicaciones como hospitales, como restaurantes. Entonces, debemos de enfocarnos más en el tema de seguridad al brindar la solución de control de acceso. ¿Cómo podemos saber qué es lo que en realidad necesita nuestro cliente? Es muy importante que nosotros estudiemos, tengamos información acerca de la solución que le estamos brindando a nuestro cliente. No solamente en la solución de hardware, sino también en la solución de software. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos manejando para poder venderlo al cliente. ¿Okay? Básicamente, nuestro cliente, en este caso el cliente integrador, él va a fingir como un asesor. No, más que nada, él lo que va a hacer la traducción de lo que nosotros le estemos brindando. ¿Y qué le estamos brindando? Información de dispositivos, información de hardware y de software. Si nosotros no brindamos información, no brindamos capacitación a nuestro cliente, básicamente el cliente no va a dar una solución perfecta al cliente final. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros solucionar este tema? Bueno, básicamente como comentábamos, estudiando, definiendo la información que tenemos acerca de lo ofrecido. ¿Okay? Recordemos que no es lo mismo una empresa que solamente mueve cajas a una empresa que tiene una información completa de solución, una empresa que en realidad nos puede brindar la solución que necesita un cliente. Bueno, algo muy importante que también debemos de saber y que yo creo que en la mayoría todos lo haríamos, es que cuando vamos a adquirir algún equipo, algún producto, en realidad, si el personal de ventas no sabe para qué es o no sabe cómo funciona, en realidad no lo compramos, así de fácil. Funciones. Actualmente estas son algunas de las funciones de control de acceso más importantes que se manejan. Estamos hablando del anti-passback, todos conocemos lo que es el anti-passback, todos conocemos lo que son las vinculaciones, interlock o la opción de exclusa, los niveles de acceso, reportes, monitoreo en tiempo real, verificación multiusuario, requerimientos especiales, asistencia y las funciones de primer tarjeta normalmente abierto. Primer tarjeta normalmente abierto. Esta es una opción muy importante que nosotros debemos de saber cómo funciona. No sé si algunos de ustedes ya la hayan usado. Probablemente nosotros tengamos una puerta en la cual están ingresando 100 usuarios. Pero en esta puerta existe un horario de apertura. ¿Ok? Esta puerta yo quiero que la utilicen solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hoy pasan 100 usuarios por esa puerta, de 9 a 3. Mañana pasarán 100 usuarios totalmente diferentes, de 9 a 3. Pasado mañana pasarán 100 usuarios totalmente diferentes. Obviamente, es un poco complicado pensar en el tema de registro o brindarles un acceso. ¿Cómo registrarlos? Darles una tarjeta, no sé, registrar la huella. Es complicado el tema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a configurar la opción de primer tarjeta normalmente abierto con un horario de apertura programado que sería de 9 a 3 de la tarde.
Después la opción me la voy a brindar a mí mismo. ¿Qué va a suceder? Cuando yo vaya a esa puerta, coloque mi huella o mi tarjeta, la puerta va a permanecer abierta en el horario que yo ya le he configurado. O sea, de 9 a 3 de la tarde. Exactamente a las 3 de la tarde, la puerta se cierra por sí sola. Bueno, obviamente si tenemos un dispositivo o tenemos una escuadra en la parte superior de la puerta que empuje la puerta para que se cierre. De lo contrario, la puerta va a permanecer abierta. Ok. ¿Qué tipo de aplicaciones nos podemos imaginar que actualmente utilicen los sistemas de control de acceso? ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de control de acceso, usualmente nos imaginamos aplicaciones fuertes, aplicaciones poderosas, aplicaciones, por ejemplo, como un banco, aplicaciones como oficinas, aplicaciones que estén vinculadas a la cadena tecnológica. No, nosotros podemos manejar esas funciones de control de acceso en diferentes aplicaciones, desde la más elevada y tecnológica hasta la más básica, que no nos imaginamos. Podemos manejarla, por ejemplo, en hoteles, podemos manejarla, por ejemplo, en escuelas. En una escuela podemos manejar funciones muy básicas de control de acceso, como que, por ejemplo, podemos manejar la función de timbre. Básicamente, a las 13 horas o a la 1 de la tarde se activa un timbre avisando que todos pueden salir al receso o al recreo. ¿Ok? Podemos tener una base concentrada de todos los alumnos que se encuentran. Aquí básicamente utilizaríamos funciones de control de acceso y tiempo y asistencia. Tenemos también hospitales. En hospitales, ¿qué podemos manejar? En hospitales podemos manejar equipos que están previamente creados para que el usuario no toque el dispositivo. Laboratorios en los cuales podemos manejar el reconocimiento facial. ¿Ok? Manejamos también, podemos utilizar oficinas, aeropuertos, podemos utilizar gimnasios. En gimnasios recuerden que actualmente nuestro software maneja periodos de acceso con expiración. No son periodos de acceso fijos. Nosotros podemos definir el acceso a un usuario solamente por un mes. Podemos utilizarlo en guarderías, podemos utilizarlo en centros penitenciarios, cárceles, prisiones, constructoras, hoteles, restaurantes, bancos, de hecho en clubs deportivos. A continuación vamos a ver algunas de las ideas que probablemente les puedan dar alguna también una idea diferente de cómo podemos utilizar estos dispositivos o generar alguna solución para toda esta clase de aplicaciones. Recuerdo que mi compañero Edwin Romero se encuentra ayudándoles con todas sus respuestas. La contraseña del examen en un momento se las doy, no se las puedo dar en este momento porque pueden iniciar a contestarlo. Se las damos cuando estemos terminando. Ok. Hoteles. ¿Qué es lo que actualmente brinda ZK como una solución para hoteles? Actualmente, en el mercado, las cadenas hoteleras son una de las principales potencias, son una de las principales cadenas que manejan una economía muy elevada en toda Latinoamérica y estoy seguro que en todo el mundo. ¿Okay? Actualmente ZK maneja una solución completa para toda esta cadena hotelera, en la cual se maneja, por ejemplo, un software, el cual se llama ZK Biolog, o muchos lo conocen como Hotelog Software, el cual está totalmente traducido en español. ¿Okay? Y lo más importante, es un software totalmente gratuito. Este software, ¿qué opciones maneja? El simple hecho de decir, ok, es un software gratuito, no quiere decir que no sea un software funcional. El software, por ejemplo, nos maneja configuraciones avanzadas acerca del hotel. Podemos configurar tipo de habitaciones, precio por habitación, precio por la estadía de 24 horas o precio por la estadía solamente de 2 horas. ¿Okay? También tenemos un módulo de gestión de consumibles o gestión de artículos de consumo dentro del software hotelero, que es gratuito. ¿Qué nos va a permitir este módulo? Bueno, en realidad nosotros vamos a poder instalar el software hotelero en 3 diferentes computadoras. Imaginemos, una computadora en la recepción, segunda computadora en el bar, tercera computadora en el spa del hotel. ¿Okay?
todas las computadoras conectadas a una base de datos. Entonces, yo como usuario del hotel, si voy al bar y consumo bebidas, consumo algún alimento, me lo van a cargar directamente al software. Si voy al spa y consumo, bueno, realizo algún servicio, tomo algún servicio, me lo van a cargar también a mi cuenta. Al final de, al final de todo, cuando yo realice el checkout, automáticamente todos esos servicios que yo he tomado, todos aquellos artículos que yo he consumido, me van a aparecer en la cuenta. Al momento de que yo haga el checkout, me va a aparecer el saldo total que debo pagar durante mi estadía y el saldo total que debo pagar por todo lo consumido durante mi estadía en el hotel. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, es una solución sumamente atractiva que maneja actualmente Proximidad MyFair. Manejamos nuestras propias chapas hoteleras. Además, la misma solución MyFair se puede utilizar para control de acceso. Recordemos que la tarjeta MyFair no es únicamente para almacenar información, sino que nos funciona también con un número interno, el cual es reconocido por un dispositivo de control de acceso. Entonces nosotros podemos utilizar la misma tarjeta MyFair para ingresar al estacionamiento del hotel. ¿Okay? De hecho, nosotros tenemos más dispositivos los cuales van a cumplir con todo lo que es la solución hotelera. Entre ellos están, por ejemplo, las cajas fuertes actualmente de ZK. Manejamos el switch ahorrador de energía. Es aquel switch que todos conocemos que se encuentra dentro de las habitaciones que al momento de ingresar a la misma no podemos utilizar la televisión, no podemos utilizar luz eléctrica, no podemos utilizar el aire acondicionado si no colocamos la tarjeta con la que se nos ha registrado en dicho switch. ¿Okay? Actualmente ZK maneja también esa clase de dispositivos. Pueden ponerse en contacto con ventas para que les den información acerca de los mismos. Básicamente, ¿qué es lo que estamos confirmando? Nosotros estamos brindándoles la solución completa para un hotel. ¿Okay? El software de registro de visitantes, perdón, el software de registro de usuarios. Estamos brindando también control de acceso y estamos brindando la opción de artículos de consumo, la gestión de los consumibles del hotel. Ok. En caso de que ustedes requieran probar este software, sin ningún problema, ustedes lo pueden descargar desde nuestra página, pueden ponerse en contacto con personal de soporte y les van a brindar el software, el cual es, como les comenté, totalmente gratuito. Lo único que necesitamos es que nos brinden el ID que les va a generar el software para nosotros crearles una licencia sin costo alguno. Ok, vamos a hablar de otra aplicación. Centros penitenciarios. ¿Okay? Actualmente, ZK maneja un dispositivo el cual es capaz de controlar hasta 58 diferentes puertas con un nivel de acceso obviamente gestionable. Nosotros podemos crear un nivel de acceso ya sea de 24 horas, solamente día, solamente noche, y obviamente al hablar de un centro penitenciario estamos hablando de que la seguridad debe de ser sumamente elevada. ¿Qué podemos hacer? Generar tipos de verificación los cuales nos brinden ese nivel de seguridad elevado. Por ejemplo, huella más rostro, podemos agregar tarjeta más password o huella digital más tarjeta, podemos utilizar multiverificación, podemos utilizar varios tipos de verificación. Básicamente, ¿cómo yo crearía mi solución penitenciaria? Bueno, actualmente existen en el mercado electroimanes o chapas magnéticas, las cuales tienen la capacidad de soportar hasta 1500 libras de agarre o de presión. Entonces, con con esta fuerza nos es totalmente suficiente para nosotros mantener cerrada una de estas rejas en un centro penitenciario. Básicamente yo podría conectar hasta 58 diferentes electroimanes o chapas magnéticas a mi panel S10, el cual va a tener sus 3 tarjetas expansoras llamadas EX16. Ya después con nuestro software ZK Biosecurity o ZK Access 5.2 nosotros podemos configurar los niveles para accesar o las aperturas de dichas puertas. Si yo quiero que un guardia solamente me pueda abrir la sala A,
ok, pone su huella, después pone el rostro, después pone la tarjeta, después pone el password y se me van a abrir solamente la reja 1, 2 y 3. Yo quiero que un guardia tenga la opción de apertura de absolutamente todo, ok, pone la tarjeta, pone el password, pone el rostro, pone la huella y se me abren todas las rejas. Esa es una de las opciones que nosotros podemos utilizar en esta clase de lugares como centros penitenciarios. Obviamente, al tener en cuenta que son 58 diferentes puertas a controlar, podemos tomar en cuenta de que podemos utilizar o podemos aplicar esto en alguna otra opción. Por ejemplo, los lockers, habíamos platicado hace algunos días de que podemos también utilizar el panel S10 con sus 3 tarjetas expansoras, que en total nos darían 58 diferentes relés. Podríamos controlar también 58 lockers en un club deportivo, en una escuela, en una universidad, un solo lector. Cada vez que llegue el usuario pone su huella y el locker automáticamente se abre. ¿Ok? Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente idea de proyecto. Restaurantes y clubs infantiles. Actualmente, ZK maneja dentro de su software la opción de verificación multiusuario. ¿Ok? Esta es otra opción muy importante en la cual debemos de enfocarnos. Es como comentábamos hace un momento. Generalmente cuando pensamos acerca de control de acceso, solamente pensamos en opciones de seguridad, en aquellas aplicaciones que están meramente ligadas con temas de tecnología. Existen algunos lugares, por ejemplo, restaurantes o clubs infantiles, ¿ok? En los cuales siempre se maneja una verificación multiusuario. Por ejemplo, existe un restaurante del cual obviamente también no podemos decir el nombre, en el cual al momento de que ustedes llegan con sus hijos, les crean un código en la muñeca, ¿ok? Este código va para el hijo y va también para el padre, y ambos códigos están ligados entre sí. ¿Para qué es esto? Bueno, básicamente para que el adolescente no pueda salir del lugar si no va acompañado del padre, o el padre no pueda salir del lugar si no va acompañado del adolescente, o en caso de que haya una pérdida del adolescente y no, bueno, lo puedan localizar al padre, puedan ver la información de con quién se registró cuando ingresó al lugar. Básicamente nosotros podemos manejar estas funciones no solamente con un código, sino que podemos nosotros manejarlo también con tarjetas RFID o podemos manejarlas con pulseras RFID. ¿Ok? Imaginemos que tenemos un club infantil o alguna feria, tenemos algún evento infantil y nosotros deseamos que siempre los padres estén acompañados de los hijos. Entonces nosotros podemos crear varios grupos de multiverificación. Obviamente en cada uno de estos grupos se va a existir los padres y los hijos. De esta manera, al momento de que se extravíe uno de los niños, nosotros podemos ver con quién entró. Si uno de los niños está tratando de salir del lugar, obviamente no va a poder salir porque no va acompañado de las demás personas, que en este caso era su familia. ¿Ok? Esto básicamente es lo que nos brinda la verificación multiusuario. Podemos utilizarlo en varios tipos de aplicaciones, por ejemplo, en algunos conciertos musicales, podemos utilizarlos en algunos eventos sociales de las empresas. Existen miles de aplicaciones en donde podemos aplicar este tipo de solución. Ok, otra opción que actualmente se puede manejar es en un lugar muy básico, por ejemplo, en una guardería. En una guardería nosotros podemos utilizar la opción tan básica que tienen los softwares de control de acceso de ZK como lo es el monitoreo en tiempo real. ¿En qué funciona o cómo puede funcionar esto? Bueno, básicamente yo tengo un infante dentro de la guardería. ¿Cuántas personas pueden en realidad recoger un infante? Probablemente 5. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el tío, la tía, el suegro, la suegra, el hermano, la hermana, varias personas, ¿ok? Entonces, yo puedo registrar al infante como un usuario dentro del software, capturando la fotografía del niño dentro del software, ¿ok? Y cada persona que está autorizada a recoger al niño, al momento de arribar a la guardería, únicamente con poner la huella,
Obviamente le va a decir acceso correcto y en el monitoreo en tiempo real nos va a mostrar la fotografía del niño, del infante que éste puede retirar consigo. ¿Ok? Aquí nos estamos olvidando de manejar credenciales, nos estamos olvidando de realizar otro tipo de verificación o de hecho hasta pedir los documentos de identificación de la persona para definir que es la persona adecuada que va a retirar al niño del lugar. ¿Ok? Actualmente, ¿qué software de control podemos utilizar? Bueno, básicamente todos los que tengan un control de acceso, un monitoreo en tiempo real, perdón. De hecho, podemos manejarlo si actualmente tenemos una guardería la cual cuenta con varias cadenas. Recuerden que actualmente manejamos un nuevo software que se llama zktime.net 3.0, el cual maneja función de control de acceso y tiempo de asistencia y monitoreo en tiempo real. O sea, que yo puedo tener una base de datos en un servidor en la cual voy a tener concentrada absolutamente toda la información de todas las guarderías de la empresa. ¿Ok? Y obviamente vamos a crear privilegios para que nadie pueda modificar este tipo de información. Entonces, como ven, en realidad aquí estamos brindando una solución tan simple con una función tan simple como lo es el monitoreo en tiempo real. Otra solución implementada que yo creo que todos ya universalmente conocemos son, por ejemplo, los bancos. Actualmente existen miles de funciones para un banco. Existen funciones como el anti-passback, existen funciones, por ejemplo, como la esclusa, en la cual nos permite utilizar una puerta a la vez. No podemos utilizar dos puertas al mismo tiempo, solamente una a la vez. Recuerden que se puede realizar la función de la esclusa mediante dispositivos externos como relevadores externos que realizan la función de escluzamiento en las puertas. Pero ¿cuál es la diferencia de realizarlo con un dispositivo externo a realizarlo con un software de ZK y lectores de ZK? Que ustedes van a obtener un reporte de cada vez que se genere un error en esta clase. En esta clase de opciones como la esclusa, si un usuario está tratando de entrar y está la esclusa realmente al momento activada, nosotros vamos a obtener un reporte de eso. De hecho, podemos vincular para que cada vez que se genere una alarma por la esclusa, esta alarma nos genere un evento final, que puede ser un dispositivo conectado a un panel de control de acceso, una ventana emergente, un correo electrónico, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí hablando de soluciones para bancos, en realidad tenemos muchísimas. Tenemos la esclusa, tenemos, por ejemplo, el anti-passback, tenemos, por ejemplo, también la verificación multiusuario que recién hemos platicado. Para ingresar a la bóveda, yo puedo generar el guardia y un gerente. Otro grupo sería el mismo guardia y otro gerente. Después el mismo guardia y otro tercer gerente. De esta manera el gerente no puede ingresar si no coloca su huella, después de 6 segundos de que coloca su huella el guardia. ¿Ok? Entonces esta es una función también de seguridad avanzada. Podemos de hecho almacenar las huellas digitales dentro de una tarjeta, las huellas de los 3 gerentes del banco, almacenarlas en una tarjeta a la cual pertenece al guardia de seguridad. Ellos no pueden ingresar si el guardia no pasa su tarjeta. Ok, vamos con otra función que actualmente maneja ZK y brinda como un extra en los paneles de control de acceso. Ok, estábamos hablando hace unos momentos al inicio de esta presentación, estábamos platicando acerca del extra. Ok, recuerden que el extra es muchas veces, de hecho es la mayoría de las veces, es lo que es tomado por el cliente final. ¿Ok? Si a mí me venden un panel de control de acceso y mi segundo distribuidor me vende otro panel y mi tercer distribuidor me vende otro panel. Ah, pero el cuarto distribuidor me está vendiendo un panel que no solamente es un panel de control de acceso, sino que es un panel que me maneja funciones de automatización, es un panel que me maneja funciones de seguridad avanzadas. Entonces yo voy a comprar este panel, ¿por qué? Porque básicamente este distribuidor tiene información de lo que me está vendiendo y sobre todo me está dando extras, extras que no tienen costo alguno. ¿Ok? Entonces, este es un extra muy importante en los paneles de control de acceso que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder mostrárselo al usuario, a nuestro cliente y darle ese extra. ¿Ok? Básicamente, ¿cómo manejamos las funciones de automatización? Recordemos que en nuestros paneles de control de acceso nosotros tenemos entradas y salidas auxiliares, las cuales son vinculables entre sí. ¿Cómo se vinculan?
Básicamente hacemos esa configuración mediante software, cargamos la información al panel, después desconectamos la computadora. Digo, no es realmente necesario que esté en tiempo real todo el tiempo, que esté monitoreado. Desconectamos el PC y ya se guarda toda la información dentro del mismo panel de control de acceso. ¿Qué clase de automatización? Bueno, básicamente yo puedo conectar en mi entrada auxiliar del panel, yo puedo conectar un detector de movimiento que me va a generar ese detector de movimiento un contacto seco, el cual va a activar mi entrada auxiliar. ¿Ok? En mi salida auxiliar es básicamente un relevador con sus tres estados que todos conocemos como normalmente cerrado, común y normalmente abierto. Entonces yo voy a interrumpir la energía eléctrica de la iluminación del estacionamiento en un estado de normalmente abierto. So, básicamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que cuando pase un vehículo, el detector de movimiento lo va a detectar, va a generar el contacto seco. Yo ya configuré mi vinculación, mi salida auxiliar se va a cerrar y voy a tener continuidad y se me va a encender la luz de mi estacionamiento, obviamente por el tiempo que yo le he configurado. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro cliente? No solo le estamos dando funciones de automatización básicas, que es el extra, no. Le estamos brindando una opción, una manera de economizar en el gasto de energía eléctrica, porque ya no va a ser necesario que tenga la luz prendida todo el tiempo, porque esta se va a encender solamente cuando detectemos presencia. Y no solamente en un estacionamiento, lo podemos manejar en el pasillo por donde ingresan los empleados, lo podemos manejar, por ejemplo, en las escaleras de emergencia. ¿Cuántas personas en realidad utilizan la escalera de emergencia? Entonces, en realidad la luz en una escalera de emergencia se encuentra encendida a las 24 horas. Nosotros podemos crear esta clase de vinculación con el panel, ¿ok? Y encender esas luces solamente cuando se detecte presencia. Muchos se podrán preguntar, ¿por qué tendría que hacerlo con un panel de ZK si yo puedo conectar un detector de presencia directamente a la lámpara? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí la diferencia es que ustedes pueden obtener un reporte de las activaciones de dicha luz. Un reporte de cuántas personas o de cuántas veces se activó la luz del estacionamiento, la luz de la escalera de emergencia, la luz del pasillo de los empleados. Ustedes van a poder generar este tipo de reportes, ¿ok? Eso es hablando de automatización. Nosotros podemos manejar funciones, por ejemplo, de emergencia. En funciones de emergencia, básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo esperar a que se me genere una alarma en la puerta y puedo generar cualquier dispositivo en la salida auxiliar, como por ejemplo un estrobo o una alarma. Hablábamos de la función de automatización de luz o de aire acondicionado. Podemos, en lugar de utilizar la luz, podemos utilizar un aire acondicionado que va a ser con el cual nosotros vamos a estar interactuando mediante el relevador de nuestro panel de control de acceso. ¿Ok? Podemos hacer vinculaciones de video. Recuerden que estas vinculaciones de video son sumamente importantes. Hace un momento platicábamos que actualmente el 80% de las instalaciones de control de acceso cuentan con una integración de video. Actualmente debemos de preguntarnos, las instalaciones, lo que nosotros tenemos, ¿cuánto de esto cuenta con una integración de video? En realidad no es complicado. Nosotros lo podemos hacer con los softwares de ZK, con las cámaras de ZK, absolutamente muy fácil. ¿Ok? ¿En qué nos funcionaría o en qué nos beneficia tener una vinculación de video? Bueno, básicamente en un estacionamiento. Yo quiero que todas las personas que me levanten la barrera vehicular o la pluma vehicular tengan tener una fotografía de las mismas. Básicamente yo hago esta vinculación de video. En un futuro, cuando llegásemos a tener algún problema, podemos hacer la búsqueda, podemos hacer el research de la información y ver, ok, tuvimos un problema con dicho usuario, aquí tenemos la fotografía de las placas y tenemos la fotografía de la persona que entró. Que alguien se robó un vehículo, ok, tenemos la fotografía de entrada cuando entró la persona y tenemos la fotografía de salida y la persona que sacó el vehículo no era la misma que lo metió. Esas son las problemáticas que nosotros podemos solucionar con la vinculación de video. Y como comentábamos, recuerden, lo más sustentable, lo más vendido son las funciones de seguridad. Una solución que en realidad nos podamos brindarle a nuestro cliente sobre la seguridad electrónica. Y por último tenemos la configuración o vinculación
de sistemas de emergencia con el panel de control de acceso. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, básicamente en un edificio inteligente yo puedo manejar un panel contra incendios. ¿Ok? En este panel contra incendios puedo tener conectados miles de líneas sobre las cuales, o lazos, sobre los cuales voy a tener conectadas estaciones manuales en cada uno de los pisos. Al momento de que yo activo una estación manual, o al momento de que se me activa un detector de humo, o al momento de que se me activa cualquier dispositivo contra incendio que está conectado a mi panel de incendios, se me va a activar contactos secos que yo tengo en el mismo panel. Y esos contactos secos yo los puedo enviar a mi panel de control de acceso. Los contactos secos se van a activar en el panel contra incendios, ¿ok? Y esos contactos los puedo enviar a mi panel de control de acceso, perdón, en el cual yo ya configuro una regla para que se me abran todas las puertas. De hecho, actualmente ya existen en el mercado desde hace tiempo radios los cuales son capaces de detectarnos cuando se acerca un temblor. Estos mismos radios ya cuentan con salidas de contacto seco, cuentan con relevadores. Entonces, al momento que éste detecta que va a haber un movimiento sísmico, realiza el contacto seco, nosotros podemos enviar ese contacto seco al panel de control de acceso de ZK. Creamos la vinculación y después de que se genere ese contacto seco, todas nuestras puertas se van a abrir de manera automática y todos los usuarios van a poder salir. De hecho, podemos vincularlo no solamente al panel de control de acceso para que salgan los usuarios, sino que podemos vincularlo también y al mismo tiempo al panel de control de elevadores de ZK para que nadie pueda hacer uso del elevador. Aquí hay algo que tenemos que definir, por ejemplo, cuando hablamos de interrumpir energía eléctrica con los relevadores de ZK. Actualmente, ¿qué es lo soportado? ¿Cuánto es lo que nos soporta hablando en volts un relevador de ZK? Aquí lo recomendable es utilizar 12 volts. ¿Ok? Actualmente, ¿cuánto es el voltaje que se maneja en la alimentación eléctrica de la luz, de la iluminación en un estacionamiento? Estamos hablando probablemente de 220 volts. Pero en realidad nosotros tendríamos que utilizar solamente un relevador externo. Existen relevadores externos que nos soportan arriba de 220 volts, el cual puede estar integrado al relevador del panel de ZK. ¿Okay? Y de esta manera estamos brindando, de hecho, seguridad, porque este tipo de relevadores externos manejan fusibles, son más seguros. En caso de que haya una variación eléctrica, bueno, se puede dañar solamente el fusible. Ok, nuevamente les corroboro, Edwin se encuentra contestando todas las dudas que ustedes tengan acerca del webinar del día de hoy. Ok, conclusión. Ok, bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Espero que les hayamos dado algunas ideas de integración o de soluciones para aplicaciones pequeñas, grandes, aplicaciones muy pequeñas, como lo mostrábamos hace un momento. En realidad, el control de acceso es una tecnología que se va a utilizar al 100% en todos los lugares. Al momento, nosotros podemos ver las funciones de control de acceso que se encuentran solamente existentes, como comentaba, en edificios los cuales están ligados con la tecnología, oficinas, empresas, pero estamos hablando de que a futuro el control de acceso lo vamos a poder ubicar, de hecho, en los hogares de cada una de las personas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos básicamente que estudiar qué es exactamente lo que nos brinda control de acceso, las funciones que tenemos con ZK, verificación multiusuario, anti-passback, exclusa y buscar una aplicación en donde nosotros podamos aplicar ese tipo de opciones. Es básicamente un ejemplo muy básico, es lo que comentábamos acerca de las guarderías. Ese es un ejemplo muy básico en el cual podemos utilizar una función tan básica como lo que es el monitoreo en tiempo real.
Les recuerdo que nosotros nos gustaría tener sus feedbacks, todas sus críticas, sus ideas, qué es lo que les gustaría que pusiéramos en un webinar, qué les gustaría que agregáramos en el próximo webinar, cuáles son los errores que ustedes piensan que actualmente nosotros estamos teniendo. Cualquiera de estas recomendaciones ustedes nos la pueden enviar directamente a nuestro correo, que es entrenamiento@zcateco.com, y como cada webinar recuerden que tenemos un test. Ustedes pueden contestar este test, cada una de las preguntas, después de concluir con el mismo. En caso de que ustedes lo pasen, nosotros les vamos a enviar no es certificación, es solamente una constancia de que ustedes han obtenido, han presenciado básicamente este webinar. En un futuro les recordamos que estas constancias les van a servir para obtener la certificación, ¿ok? Porque en un futuro, si existen algunos distribuidores que no cuentan con con esta clase de constancias, tendríamos que iniciar el proceso de capacitación nuevamente desde cero. Entonces, los invitamos a que realicen este examen. Actualmente, el link para que puedan realizar el examen es www.zcatecolatinoamerica.com, básicamente es nuestra página, y después vamos a escribir diagonal capacitación. Una vez que ingresan, si no están dados de alta, bueno, se pueden registrar mediante su correo electrónico, les va a pedir un password y después van a ingresar y ya van a poder realizar este test. Les va a pedir una clave para realizar este test. Esta clave se las voy a dar, es control. La clave es control, todo con minúsculas. Control. Con esta clave ustedes van a poder realizar el examen. Ok, es muy importante, recuerden, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han hecho, porque probablemente alguna persona preguntó o realizó tiene la duda sobre algo que probablemente los demás no nos tenga bien, no tengamos claro y nos pueda servir. Control de visitantes. Control de visitantes, les corroboro que en el ZK actualmente se encuentra rehaciendo una búsqueda de opciones muy buenas, las cuales las van a tener a futuro. Por ejemplo, en control de visitantes nosotros tenemos opciones estudiadas, las cuales vamos a agregar a nuestros módulos. En esta se encuentra, por ejemplo, lista negra. Si alguna persona ingresa, tuvimos un problema, al momento de que regrese, al momento de que la estén capturando, nos va a aparecer una imagen donde nos va a decir la persona no tiene el acceso porque tuvo un X problema. ¿Ok? Vamos a tener funciones, por ejemplo, como el registro en línea. Si tú eres un visitante continuo de una empresa, lo único que tienes que hacer es entrar a una aplicación y desde ahí generar tu registro. ¿Ok? Al momento de que la recepcionista llegue al área, va a ver todos los usuarios que se capturaron, que se registraron en línea y les va a dar el acceso. Básicamente tú llegas a la empresa y ya no tienes que formarte para tomar el registro. ¿Ok? Tú ya puedes ingresar de manera directa. Tenemos muchas funciones más adelante sobre lo que es el control de visitantes. Tenemos también pendientes un software el cual se ha creado básicamente para las escuelas, el cual ya es capaz de enviar un correo electrónico a los padres diciendo que no se ha pagado dicha inscripción. Tenemos en realidad varias funciones que vienen a futuro y se están trabajando en las mismas. Cuando nos referimos al ZK Access 3.5, este calcula el número de horas laboradas o solo reporta los registros realizados. En realidad reporta dos. Recordemos que maneja control de acceso y tiempo de asistencia. Tiempo de asistencia te calcula las horas trabajadas y el control de acceso los registros realizados. Si tú no quieres ninguna de las dos opciones y solo quieres control de acceso, o sea, no quieres que estén ambas funciones en el mismo software y quieres solo control de acceso, utiliza solamente el ZK Access 2.44 o otro equipo. O solamente puedes quitar la función de tiempo de asistencia. ¿Se va a compartir este webinar? Claro que sí. Recuerden que los webinars todos se suben en nuestra página en YouTube, donde ustedes pueden entrar a visualizarlos. Nuestra página de YouTube es ZKTeco Latinoamérica. En Colombia, datos de precios, datos
Para contacto, bueno, ya les pasaron ahí un dato para que puedan contactar a nuestro personal de ventas. ¿Cuál es la diferencia entre los software ZK Access y 5.2? Los módulos, justamente como se ha comentado, y recuerden que actualmente tenemos el software 5.2 y el ZK Biosecurity que son desarrollados en una plataforma web, ¿ok? Imaginen esto, tenemos funciones de automatización conectadas o realizándose mediante nuestro panel de control de acceso, ¿ok? Si yo tengo el panel conectado a mi software ZK Access 5.2 o a mi software ZK Biosecurity, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente voy a poder ingresar al software desde mi dispositivo móvil y activar la salida auxiliar. O sea que si yo tengo la luz, por ejemplo, de la cocina conectada en la salida auxiliar, desde el celular yo puedo ingresar al software y apagar la luz eléctrica. El software de hoteles se llama Hotelog o se llama también Biolog, lo pueden conseguir de manera gratuita con nosotros, con su personal de soporte. Tengo problemas para integrar una lectora SS700 a mi red. Ya traté con el 3.5, 5.2 y 5.3. 5.3 creo que no existe. Bueno, te recomendamos que vayas a nuestra página y ahí verifica el personal de soporte técnico, porque en realidad la definición del problema aquí sería un poco complicada. ¿Cuál es ese equipo que maneja las 58 puertas? Es una combinación de dispositivos, el S10 con 10 relevadores y 3 EX16. Cada EX16 maneja 16 relé. Entonces, en total, 3 tarjetas y un panel, tenemos 58 en total. Les agradezco a todos su tiempo, les agradezco que hayan asistido a este webinar el día de hoy. La función anti-passback, los que no saben qué es la función anti-passback, es algo muy comúnmente utilizado para evitar que una persona se preste la tarjeta. Lo que en realidad hace es que cuando yo entro, al momento de que le presto mi tarjeta a otra persona para que pueda entrar, ya no lo deja entrar porque esa tarjeta no ha salido. Debe de existir un ciclo de entrada y salida todo el tiempo. No pueden haber dos entradas o no pueden haber dos salidas. Existen dos maneras de anti-passback en nuestro ZK Biosecurity, nuestro nuevo software, que es el anti-passback fijo y el anti-passback temporizado. ¿Cuál es el fijo? Que se queda el anti-passback definido y no vamos a poder entrar hasta que la tarjeta salga. ¿Y cuál es el temporizado? Bueno, yo voy a fijar el anti-passback para que solamente dure una hora. Entonces, si yo entro y le doy mi tarjeta a otra persona para que pueda entrar, no va a entrar hasta después de que pase una hora, se resetea la función de anti-passback. La controladora que soporta una huella más básica que soporta huellas dactilares, bueno, ya te contestaron, tenemos varios, MA300, X7, tenemos varios dispositivos. En las herramientas recuerden que para administrar los equipos, para poder desbloquear los equipos por contraseña de usuarios, en realidad nosotros se las pasamos solamente a los distribuidores, ya que esto es un poco delicado el dárselo a los clientes finales. Entonces solo lo manejamos con los distribuidores. Nuevamente les damos las gracias por haber asistido a este webinar. Espero les hayamos dado algunas ideas de integración, les hayamos dado algunas ideas en aplicaciones. Les recuerdo nuevamente la clave para que puedan hacer el test. La clave es control. Ingresan a nuestra página www.zacatecolatinamerica.com/capacitación. Una vez registrándose les va a pedir una clave. Esa clave es control. Les recuerdo que esas constancias que les estamos dando les van a ser de mucha ayuda al momento de que nosotros iniciemos a dar las certificaciones. ¿Requiere licencia el software ZK Access 3.0 para integrarle video? Creo que el ZK Access 3.0 en realidad no lo conozco. Es el ZK Access 2.4, ZK Access 3.5, ZK Access 5.2 y ZK Biosecurity. Así es, las constancias se les envían directamente a su correo electrónico, ya tenemos sus correos, las constancias del webinar pasado, aquellos que no las han recibido, es porque hemos tenido ahí un pequeño problema, pero ya se les estarán enviando durante estos días. Nuevamente, gracias a todos por asistir a este webinar. Ahí hay algo muy importante que nos están preguntando acerca de las licencias. ¿Cómo obtener las licencias del ZKTime.net 3.0? Estas las deben de obtener directamente con su personal de ventas.
También les recuerdo que aparte del zktime.net 3.0 tenemos el WDMS, es un software de conexión remota. Actualmente el WDMS ya se encuentra montado a nuestro servidor. Si ustedes ingresan a nuestra página www.zktecolatinoamerica.com, está el WDMS y pueden probarlo, pueden conectar los equipos directamente a nuestro WDMS y así puedan generar o realizar demos para sus propios clientes. El test solamente es hasta mañana, 24 horas. Después de 24 horas ya no existe el test. Para que obtengas la herramienta te recomiendo que vayas directamente con tu distribuidor y él te la puede dar. De lo contrario, si tú eres el distribuidor, nosotros te la podemos dar. Pero solamente se recomienda que esta herramienta se quede con los distribuidores. Ok, nuevamente muchas gracias a todos. Les agradecemos su tiempo por haber ingresado. Y nos estamos viendo, bueno, nos estamos escribiendo o escuchando en nuestro próximo webinar el siguiente mes. Eh, si no está ya enlistada, si no tenemos ya la lista de los próximos webinars, la van a poder visualizar próximamente en nuestra página. Nuevamente les doy muchas gracias a todos. Hasta aquí hemos terminado nuestro webinar del día de hoy. Los esperamos en el próximo. Correo para información, entrenamiento@zcateco.com. Correo de información que necesiten cualquier duda, requerimiento, crítica, nos lo pueden hacer llegar a entrenamiento@zcateco.com. La clave para hacer su test, entran a www.zcatecolatinoamerica.com/capacitación y la clave es control. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.